nombre es Benito García, soy estudiante del posgrado en Administración de Negocios de la Universidad Nacional Abierta. En esta oportunidad voy a presentarles un trabajo de investigación titulado Estandarización del proceso de producción y comercialización de harina de maíz artesanal Doña. En primer lugar, tenemos que entender que en Venezuela en los últimos años la economía ha sufrido algunas modificaciones, las cuales podemos mencionar el incremento de los precios de los productos que se consiguen comercialmente, además de la escasez de los productos de primera necesidad con relación a la parte alimentaria. Bueno, esto ha producido el desarrollo de ciertas empresas o emprendedores que han desarrollado sus pymes y han comenzado procesos artesanales para la elaboración de productos alimenticios, encontrándose entre ellos lo que es la harina procesada de maíz. Entonces, en vista de eso se requiere un apoyo o ciertas condiciones que permitan a esos productores pues, la elaboración de sus procesos según las buenas prácticas de manufactura, que lleven a obtener un producto de buena calidad. Los objetivos que nos planteamos en primer lugar es estandarizar el proceso de producción y comercialización de harina de maíz artesanal Doña Juana. ¿En vista de que todos los procesos agroindustriales, bien sea todo el proceso de producción, bien sean industriales o a nivel artesanal, se requiere realizar procesos de estandarización que nos permitan, en primer lugar, motivar a las personas a que manejen ciertas pautas en la cadena de producción? Esto nos va a producir algunos beneficios, entre los cuales podemos mencionar la pérdida de materia prima, la optimización del tiempo y el control de ciertos puntos críticos dentro del proceso que puedan alterar sus propiedades y ocasionar algún deterioro en el producto como tal, en las maquinarias, o que nos pueda ocasionar algún tipo de problema alimentario por enfermedades transmitidas por los alimentos. En segundo lugar, tenemos ciertos objetivos específicos que nos van a ayudar a desarrollar el objetivo general que nos planteamos. Entre ellos tenemos realizar una matriz FODA de la unidad de producción, analizar la situación del proceso de producción, establecer un diagrama de flujo para la estandarización del proceso y desarrollar una propuesta de marketing para la comercialización del producto terminado. Existen muchos factores que podemos tomar en cuenta o que sustentan el trabajo. Podemos dividirlos o clasificarlos en tres tipos. La primera es el control sanitario de los productos que nosotros realizamos. Ahí hablamos un poquito de lo que parte de la inocuidad alimentaria. Por lo general, esos alimentos que conseguimos en el mercado, bien sea en establecimientos comerciales registrados o en el comercio informal, son productos que se encuentran sin ningún tipo de trazabilidad, es decir, en ellos no existe un etiquetado, no tenemos idea de cuándo fueron elaborados, cuál es su fecha de caducidad, cuál es su peso, sus propiedades organolépticas. Es decir, el producto carece de información total que a nosotros nos permita, a la hora de alguna eventualidad o alguna enfermedad, pues buscar el origen de dicha enfermedad. Además de eso, es necesario que todos los productos que salgan al comercio tengan la información mínima básica que está establecida en toda la normativa legal vigente en los países. En segundo lugar, nosotros realizamos una mejora del proceso. ¿Por qué? Porque cuando realizamos una estandarización, cuando le damos ciertos parámetros bajo los cuales se va a regir un proceso productivo, nosotros vamos a organizar de tal manera la forma como el proceso que en cada una de las etapas de la línea de producción que nos lleven a la adquisición del producto vamos a tener ciertos puntos críticos de control. Esos puntos críticos de control son espacios o variables que debemos medir para garantizar que el producto al final pues, cumpla con las condiciones sanitarias que se plantean. Por otra parte también, cuando nosotros le damos cierto nivel de tecnicidad a la formación o la producción de este tipo de empresas o de pymes, los productores adquieren una formación, es decir, no van a ser personas que realicen las actividades empíricamente, sino que van a tener una capacidad de análisis y de desarrollo y de mejora de los procesos, porque
van a tener ya una información o un medio con el cual realizar su explotación de forma correcta. Los alcances y las limitaciones que nosotros tenemos en el presente estudio las podemos definir así. Dentro de los alcances, el proceso de estandarización se llevará a cabo solo en las microempresas productoras de harina Doña Juana. En segundo, se realizará el diseño del proceso para la producción de harina artesanal de maíz. Como tercer alcance, se propondrá una estrategia de marketing para la comercialización del producto. Y el estudio es de carácter informativo. Obviamente tenemos también algunas limitaciones, las cuales son que el proceso de estandarización solo se va a llevar a cabo en esta unidad de producción. Como en segundo lugar tenemos que en la investigación no se tomará en cuenta otros productos elaborados por las empresas de manera artesanal. La fase de implementación y control del estudio solo se llevará a cabo si los emprendedores deseen aplicarlos a su unidad de producción. Y como cuarto, los resultados del plan de marketing que nosotros propongamos dependerá en la medida en que estos son aplicados por las personas encargadas en el área de producción. La metodología empleada en esta investigación podemos decir que es un proceso, es una investigación experimental, debido a que aquí en el estudio el investigador tiene la capacidad o también tiene la posibilidad pues de analizar ciertas variables y ver cómo la modificación o la alteración de esas variables nos afectan en un proceso al final. Por otra parte, el estudio es de campo, debido a que cada una de las decisiones o de la recolección de la información que se tiene y las variables, nosotros trabajamos directamente sobre el proceso o en la zona donde se realiza el proceso. El proceso de recolección de datos se llevó a cabo por observación directa y entrevistas a los principales productores artesanales y se constató de que existían dentro de su proceso muchas debilidades o actividades que se realizaban sin tener el debido conocimiento. Al principio del proceso se observó que las personas realizaban su explotación de manera empírica, no tenían ningún conocimiento de la misma y se basaban simplemente en algunas observaciones que habían hecho a otras unidades de producción. En este caso se observó su proceso productivo y una vez observado su proceso productivo se siguió con el análisis de esos datos para llegar a un punto de acuerdo en los cuales nosotros podamos trabajar basándonos en la norma, pero también aplicados pues, a su realidad económica. La estandarización del proceso productivo de la harina de maíz Doña Juana para llegar a las conclusiones o a una propuesta como tal, se procedió a analizar y estudiar la norma Covenil 2135 del 2017. Esta norma establece pues, todas las pautas o la forma en las cuales debemos aplicar para la harina de maíz precocida para consumo humano directo. Obviamente en la norma existen ciertas especificaciones en cuanto al producto terminado y al proceso que no son aplicadas a la unidad de producción por ser estas. Los pequeños productores no cuentan pues, con las herramientas adecuadas o los equipos. Entonces, en ese caso, el proceso tuvo alguna modificación. El proceso de modificación nos llevó a tener este diagrama de flujo. En primer lugar, podemos hablar que el proceso comenzaría con una recepción de la materia prima. Este es el área más crítica, debido a que aquí nosotros vamos a asesorarnos de que el maíz cumpla con todas las condiciones fitosanitarias que legisla la norma venezolana. Tiene que ser un producto inerte, por lo general no debe contener un grado de humedad por encima del 30%, tiene que estar libre de ácaros o de insectos, o que se observen excretas de roedores, libres de excretas de roedores, así como cualquier tipo de moho o mal olor presente. Entonces en este caso hablaremos de una inspección visual general del producto. Por otra parte, vamos al acondicionamiento. Todo producto que viene del campo por lo general va a tener piedras, va a tener ciertos cuerpos extraños que sí son aceptables, bien sea de la misma materia prima o que se encuentran en el entorno donde fue realizado el beneficio del producto. Entonces, en este caso, en el acondicionamiento, que es el segundo paso, vamos a trabajar o vamos a extraer del producto los restos del material, del mismo maíz, del tallo, de las hojas, o también piedras y otros cuerpos extraños que puedan deteriorar el proceso a la maquinaria y por ende la calidad del producto terminado.
Una vez realizamos el pesaje, pasamos del acondicionamiento al pesaje. En el pesaje determinamos simplemente la cantidad de producto que va a entrar al proceso y que nos permita al final evaluar la merma que hubo. Luego del pesaje pasamos a la precocción, que se realiza con vapor de agua sobre 70 grados centígrados por un periodo de 30 minutos. Y en ese proceso lo que deseamos es exponer los almidones y ablandar el grano como tal. Posteriormente viene una molienda. En esa molienda, bueno, separamos las partes del grano para adecuarlo al siguiente proceso, que es el tamizado. En la molienda, bueno, los granos son pasados por un equipo que es una pulverizadora que contiene unas paletas y por altas revoluciones, bueno, alcanzan temperaturas superiores a los 70 grados, que nos permite a nosotros separar el grano en todos esos componentes para posterior tamizar. La norma Covenin 2135 establece que la condición mínima o la granulometría que debe tener un producto para considerarse apto para el consumo humano es de 0,841 micras, es decir, de ese tamaño hacia abajo es aceptable el producto. Luego de que obtenemos esa harina de maíz, pasamos a un proceso de empaquetado que puede realizarse en 1 kilogramo o de la presentación que lo desee tanto el productor como también se lo tenga adquiriendo el mercado. Y posteriormente pasamos al almacenamiento. El almacenamiento es también importante tener en cuenta que las condiciones deben ser las adecuadas y que en este caso no se debe exponer el producto a roedores, a plagas, y tiene que tener las condiciones de temperatura y humedad adecuadas.